un falso profeta. El siervo de Dios relataba con frecuencia que un día llegaría a la capital de la República el Evangelio de Cristo y que aunque era una gran ciudad, Dios tenía un pueblo que le seguiría, no le sería fácil, pero estaba seguro que Dios sería con él, como lo había prometido. Sin embargo, la actividad en Guadalajara, sus frecuentes visitas a Ocotlán y a Meca, le obligaban a posponer su viaje. Profetizaba: iré a sembrar la semilla del Evangelio, germinará y crecerá en aquella metrópoli, muchos conocerán el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pedro Mendoza era un hermano recién convertido, que aceptó con su esposa la doctrina. Era un hombre inteligente, amable, honesto, inclinado a la oración y aparentemente sencillo. El testimonio del hermano Aarón le produjo una atracción tan intensa como negativa. Pronto adoptó una actitud similar y comentaba que Dios le hablaba, que él también era profeta. El siervo de Dios, sin preocuparse, dio crédito a Pedro Mendoza, pensó que en la voluntad de Dios está el manifestarse a todo aquel que le aceptara, mas con el tiempo daría testimonio de esa singular dispensación. Este hombre, aprovechando su imagen humilde y su actitud de franca salamería, una mañana comentó al hermano Aarón la fantasía de su sueño, que había una orden terminante de Dios, que le indicaba fuera con el ungido de Dios a la Ciudad de México a predicar el Evangelio. La propuesta de Mendoza fue aceptada. Sin dilación, el apóstol invitó a los hermanos a poner su viaje en las manos de Dios. Los hermanos consagraron estos días a la oración y el ayuno. Muy de madrugada, en la oración de 5 de la mañana, el siervo de Dios se despidió de su esposa y de la comunidad reunida y salió rumbo a México acompañado de los hermanos Delfino Barba, Elvira González, Mercedes Hernández, Luisa Pedrosa, Luz Barajas y Jesús Durán. Para el apóstol no difícil emprender un largo viaje a pie, si ya había caminado de San Pedro de las Colonias a Tampico y de ahí a Guadalajara y luego a Tepic, a Meca y Ocotlán, esta nueva empresa la acometería con la fuerza y el vigor de su fe. Antes de llegar a Ocotlán, después de haber caminado desde la mañana, bajo un sol inclemente, el grupo se detuvo en un lugar llamado El Najar. Allí, el siervo de Dios invitó al grupo a disfrutar de la sombra de un muro de piedra que por su grosor y altura simulaba una pared, vestigio de una hacienda ya destruida. Una vez acomodados, el apóstol concentró la enseñanza en las bienaventuranzas, diciendo: bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Frase que llenó el espíritu de cada uno. Su interpretación producía el reflejo momentáneo y fugaz de los tiempos de Jesús de Nazaret, cuando subía al monte, enseñaba y consolaba. El silencio de esa inmensa llanura registraba la voz tranquila y profunda del apóstol de Jesucristo ampliando el sentido de la hermosa bienaventuranza. De pronto, sin causa aparente, el muro se derrumbó estrepitosamente sobre los hermanos, pero particularmente sobre el siervo de Dios. Le quitaron las piedras, cuidadosamente lo tendieron sobre la tierra. Estaba conmocionado, su columna vertebral lastimada. Hermano Aarón, hermano Aarón. No respondía a los gritos desesperados de los hermanos. Un poco de agua en su frente, pero no reaccionó. Los hermanos en ferviente oración, con gran clamor y lágrimas pedían auxilio al Todopoderoso. En un breve momento el ungido de Dios volvió en sí, abrió sus ojos, pero no pudo moverse. Quedamente les dijo: hermanos, confíen en Dios, Él me va a sanar. Requería atención inmediata. Lo más conveniente era llevarlo a Ocotlán para atenderlo. Providencialmente pasaban unos arrieros que ayudaron a los hermanos a cargar el cuerpo hasta la carretera, luego le subieron en un camión de redilas trasladándole al pueblo. Llegaron al domicilio de un anciano que sabía de fracturas y daba masaje, quien le atendió inmediatamente. Entre tanto lo examinaba, los hermanos oraban intensamente. El hombre salió y les dijo: no entiendo, yo vi al enfermo en el momento de llegar a mi consultorio, vi sus piernas paralizadas, heridas, observé los golpes mayores en la columna, sus laceraciones. Sin embargo, de repente, como un milagro, sus extremidades ya tienen movimiento, por lo tanto no hay lesión. Llévenselo y que tenga mucho reposo. Los hermanos lloraron de felicidad, dieron gracias a Dios por las maravillas que les hacía presenciar. La hermana Elisa fue avisada por los hermanos y rápidamente se trasladó desde Guadalajara para ver al siervo de Dios. Su angustia se convirtió en sorpresa cuando observó que el apóstol ya tenía movimiento. Muy preocupada le comentó que ella y algunos hermanos habían tenido sueños sobre la actitud de Pedro Mendoza.
El hermano Aarón en su convalecencia repuso: «Mira, hija, no digas eso de un hombre que asegura que Dios le habla». La hermana Elisa, más angustiada aún, le informó que algunos hermanos sabían que él quería presentarse como el verdadero mensajero de Dios, que quería tener mayor dignidad espiritual que el propio apóstol Aarón y que por eso difundía públicamente que escuchaba la voz de Dios, que la salida a México había sido por un impulso de envidia, además que quería quedarse con la comunidad de hermanos como máxima autoridad, peor aún, que acosaba sutilmente a las hermanas jóvenes. Todas estas irregularidades hacían suponer que el accidente del apóstol Aarón no había sido circunstancial sino provocado. Un día después, más recuperado, el ungido de Dios, platicó con el falso y observó cómo todos sus argumentos convergían hacia su hipocresía y entendió que sus exigencias por viajar a México, sus patrañas y sus exageraciones, eran eslabones que se remachaban en cadenas de mentiras. Descubrió el falso mensajero de Dios. Pedro Mendoza confesó su desvío. Irritado y molesto decidió irse de la comunidad. Entre tanto su esposa retó a los hermanos afirmando que si lo que se comentaba de su marido era cierto, que el castigo de Dios fuera sobre ellos. La mujer al poco tiempo quedó paralítica. De este acontecimiento se concluyó que Dios guarda a los suyos, pero también la comunidad tuvo nueva dimensión espiritual, temor y respeto al darse cuenta cómo Dios protege a su elegido y a su iglesia.